Buenas noches, amigos por Israel. Un gusto nuevamente que compartamos esta actividad en el día de hoy. Hoy tenemos una actividad muy especial con un amigo y un colaborador de Amigos por Israel. Ustedes lo recordarán que él hizo ya varias actividades en nuestro Hayán de cabecera en los sedes de Pesach. Y bueno, hoy quisimos darles a conocer a todos ustedes un documental premiado que tuvo nuestro querido Enrique Greenberg, El sueño de la memoria, un viaje al pasado de hoy. Cuando un documental familiar es la historia de muchos, y vamos a dialogar y veremos fragmentos del documental con nuestro querido Enrique. Así que, sin demorar más, Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y el micrófono es todo tuyo y estamos ansiosos por escucharte y por ver ese documental. Muchas gracias Bueno, en nombre de Amigos por Israel. muchas gracias, Simón, y a todos los amigos y amigas por Israel. Es lindo vernos, reencontrarnos en distintos espacios. Veo gente conocida que aprovecho a saludar y también algunos por conocer. No son las grandes cosas que quedaron de la pandemia, pese a lo terrible que fue la pandemia. Podemos decir, y recién hablamos con Simón, que el pueblo judío ha logrado encontrarse de cierta manera y se ha multiplicado la propuesta cultural. Y como efecto secundario de la pandemia también vino un poco mi documental, ¿no? Yo tenía una abuela, tengo una abuela en realidad fallecida, pero uno sigue teniéndola en un lugar en el corazón, que se llamaba Esther, que vivió 100 años y un mes. Como soy el nieto mayor, heredé toda su historia, y ella siempre tuvo un sueño que era volver a su ciudad de origen, que era en Polonia, en ese momento Brody, en lo que es la Galicia, la zona de la Galicia, al día de hoy queda del lado ucraniano. Y cuando nosotros pudimos pagarle el pasaje, ya ella tenía 96 años, entonces no pudo llegar y llegamos sus dos nietos, mi hermana y yo, a ese lugar. Y me propuse escribir un libro. En el año 2006, cuando hice el viaje, escribí las 40 páginas de un libro que nunca terminó. Y en esto de la pandemia encontré otro lenguaje para poder transmitir una historia que tiene que ver justamente con un audiovisual. Al día de hoy no lo estrenamos todavía, hice un preestreno en Basavilbaso por una cuestión afectiva. Estoy esperando que la Embajada de Polonia organice una presentación. Me parecía importante poder rescatar desde ese lado también la memoria de lo que fue Polonia y de lo que fue la vida de los judíos en Polonia. Por eso espero que ellos organicen esta presentación. Y por otro lado, sí la presenté en 3 festivales, que fue reconocido, y para mí es importante que se difundan, un festival de Londres virtual, otro presencial que se hizo en Venezuela, de Maracay, y otro que va a ser ahora en Paraná. Y me parece que esto de circular la memoria, ahora vamos a hablar un poquito, la idea es ver algunos fragmentos del documental e ir conversando con ustedes algunos temas. Vamos a empezar primero viendo el tráiler. Aclaro que yo no soy cineasta, todo esto es adquirido, efecto de la pandemia, entonces muchas de las cosas que van a ver en realidad en este documental no fueron preparadas para documental, sino tiene que ver más con un archivo familiar, y había que buscar la forma de presentarlo que sea atractivo. Entonces, lo primero que hice es entender que cuando uno tiene una historia para contar, está contando la historia de su familia, pero en el pueblo judío estamos contando la historia también de los vecinos, ¿no? Porque estamos contando la historia de quienes vivían al lado en el pueblo de mi abuela, en sus casas, en otra aldea, y así sucesivamente. Es mi historia, pero es la historia de muchos. Vamos a ver entonces este pequeño fragmento que es el tráiler de 3 minutos 34. Lo vuelven a tomar los polacos, Por eso nací en Polonia. pero por otro lado lo reclamaba también Ucrania. Entonces siempre fue un territorio en disputa entre el periodo se repartían entre Austria, Alemania, estábamos entre ellos, y Rusia. Claro. Emprendía el primer viaje de su vida, el viaje que cambió el destino entre la vida y la muerte.
Escribimos tantos años en pequeña chela y a quién se parece ahora. Antes de Pesach, pobre, un Pesach muy de solo quiere decir a Freitag von Pesach, como se dice, haciendo el seder, ¿qué quiere decir que ellos no podían hacer? El comunismo, claro, escribe. Durante todo el viaje al Lvov y Brody, tuve 4 fotos guardadas permanentemente en mi bolsillo. 2 fotos de las tumbas de mis bisabuelos por parte del Zei de Dunie, tomadas por él en el cementerio judío del Lvov. La foto familiar de la baba, tomada tiempo antes de su partida en el costado de la casa de la calle Koleyova 8, y la foto de la despedida de mi abuela en la estación de tren de Brody cuando se encaminó para América. Bueno, baba, estamos entrando en Brody. Todavía no entramos, está en la entrada y estamos muy contentos de estar acá, porque sabemos que significa mucho para vos y para nosotros. Te estoy hablando, baba, al lado del cine. Estoy justo en la casa enfrente del cine, viendo el cine. Recorrí varios caminos en mi vida, pero este sin lugar a dudas fue y sigue siendo especial. Fue concretar un gran sueño, el sueño de la memoria. Con toda la emoción salí de Buenos Aires a la aventura de volver el tiempo 70 años atrás y pisar la tierra que ellos habían transitado, encontrarme con la historia y los lugares de los cuales tanto había escuchado, cumplir el sueño de la baba, que era volver a su ciudad natal, donde fue tan feliz y que no pudo lograrlo, y que mi hermana y yo cumplimos juntos por ella. Bueno, primero contar que los auspicios no tienen que ver con temas económicos porque no pusieron dinero, sino justamente pusieron los sellos, que para mí era lo más importante que podían poner, que tiene que ver justamente con dar legitimidad a esta historia que voy a contar. Y preparé una presentación de PowerPoint, ahí la ven en pantalla, la están viendo. En realidad, el sueño de la memoria, porque mi abuela era una persona que justamente tenía memoria. Algunos dicen que el pueblo judío no tiene historia, sino que tiene memoria, ¿no? Somos muy memoriosos, somos un pueblo donde la memoria ocupa un lugar central. Y un viaje al pasado hoy, porque el relato que yo tenía de las 2 ciudades, en realidad, que visité, que es Brody y Lvov, las digo en polaco, ahora vamos a charlar un poco sobre eso también, eran relatos del pasado, no tenía idea, la verdad, de un presente, no sabía lo que pasaba en el presente, porque mi abuela me había contado todo en tiempo pasado. Y a mí, cuando me toca presentar el documental o fragmento del documental, siempre me pregunto en qué coordenadas se inscribe la historia y la memoria, si en pasado, presente y futuro, porque muchas veces creemos nosotros que la historia y la memoria tiene que ver con algo que pasó, ¿no? También el dicho famoso, todo tiempo pasado fue mejor, que Lelutier encontró una frase mejor todavía, que dice todo tiempo pasado fue anterior, ¿no? Y yo creo que el pasado está para nosotros muy presente, para los judíos que vivimos en 3 dimensiones casi paralelas. Pasado, presente y futuro están muy interrelacionados. Encontré estas fotos de Lvov en 1942, cuando se hacían las deportaciones masivas del gueto de Lvov, que es la ciudad donde nació mi abuelo, una ciudad importante que tuvo varios actos de antisemitismo. Acá estamos viendo algunas de las imágenes de la deportación, y en esa misma estación estuve en el año 2006 junto a mi hermana,
ya el nombre cambió, se llamaba Lviv y quedaba en Ucrania. En esta estación, mi abuela se despidió de su padre por última vez, se dieron un abrazo, y como digo en el documental, nunca me animé a preguntarle qué sintió. Lo que vemos nosotros en vivo de mi abuela, que está grabado ahí, en realidad tiene que ver con un trabajo que hizo una pariente sobre las raíces familiares. Como decía, nada de lo que van a ver, o muy poco de lo que van a ver, realmente se preparó para el documental. Es parte de ir contando una historia. Y esta estación de tren, las estaciones de tren tienen esa magia tan impresionante, imágenes muy, muy lindas. Voy a ver si los puedo ampliar, porque no sé si la están viendo bien, ahí a lo mejor la ven mejor. En esta misma estación también, mi abuelo se despidió de su familia, quedaron en Europa 2 hermanas casadas con hijos, y en esta misma estación, de esta misma estación, Kleparov, que fueron deportados entre marzo de 1942 y comienzos de 1943, 500.000 judíos, la mayoría de ellas fueron llevados a Belzec, porque justamente esa es la zona más oriental, se viajaba de oeste a este en este caso, y por unos documentos que uno va encontrando y va buscando, ¿no? El tema de la investigación familiar tiene cosas muy lindas cuando uno encuentra, pero también cosas muy feas, ¿no? Después de terminar el documental, me encontré con un documento donde el 17 de agosto de 1942, cuando ya estaban vaciando el gueto de Lvov, una de las hermanas de mi abuelo intentó sobornar en 2 oportunidades a una policía para salvarse, ¿no? A la policía ucraniana, alemana en realidad, donde al principio intentó dar 3 billetes de $5 y después intentó dar oro, ¿no? Entendiendo la desesperación, es lo último que sé que pasó con ella, porque no tenemos otro tipo de registro. Podemos ver estas imágenes, lo que yo hablaba, pasado, presente y futuro. Esta es la misma estación de tren, la cual yo estuve en el 2006, mis abuelos estuvieron en 1935, y vemos de nuevo gente escapando. Esta en la misma estación que les estoy mostrando, la estación no fue bombardeada ni nada, la misma estructura como la vio mi abuela, la vimos nosotros y mi abuelo, gente también escapando hacia la zona de Polonia, ¿no? Entonces la historia realmente se repite, ¿no? En estos casos, paradójicamente, quizás aquellos que denunciaban a nuestros familiares, deportaban a nuestros familiares, al día de hoy ellos estaban en la misma estación de tren huyendo, ¿no? Del ataque de los rusos. Una paradoja quizás de la historia. David Ben Gurión, este hombre que vemos acá, puse esta foto que es simpática, pero lo podemos tomar como un hombre serio pese a lo que está haciendo, dice: nuestro pasado no está solo detrás nuestro, está en nuestro ser mismo. Y a mí me gusta mucho un poeta israelí que se llama Yehuda Mihai, y creo que esto tiene que ver justamente con el tema de transmitir la historia. Mi objetivo con el documental es primero creer que cierra un ciclo. Pensé que el círculo se cerraba mío yendo al pueblo de mi abuela. Yo crecí en los 23 años más felices de mi abuela, que fueron su vida en Polonia, y va a ser paradójico y va a ser quizás para debate el tema de que mi abuela sentía orgullo de su identidad polaca, como sentía también orgullo de su identidad judía. Su familia, hermanos, hermanastros, y el padre, y abuelos, y tíos, y primos, fueron asesinados en la Shoah, pero ella, su identificación con Polonia era interesante. Dentro de un museo, dice el poema infinito de Yehuda Mihai, una sinagoga antigua. Dentro de la sinagoga yo, dentro de mí mi corazón, dentro de mi corazón un museo, dentro del museo una sinagoga, dentro de ella yo, dentro de mí mi corazón, dentro de mi corazón un museo. Y de cierta manera, es como una cadena milenaria que nosotros buscamos siempre para tratar de transmitir nuestras historias. Y uno de mis objetivos, que decía del documental, es que cada uno pueda empezar a hurgar en sus propias historias familiares y buscar la forma de justamente transmitirlo. La memoria es una característica que esta sin olvido no es nada. O sea que parte de la memoria también es el olvido, ¿no? Mi abuela no se acordaba todo, yo no me acordaba todo lo que me dijo mi abuela. El olvido no es algo antónimo de la memoria, ya que se recuerda y se olvida conscientemente o inconscientemente. Es un proceso natural y normal. O sea, no tener miedo al olvido, porque tenemos partes que no conocemos o que no sabemos, no tenemos lo que contar.
Hay dos formas de memoria. Una memoria pasiva que se agota en el hecho que recuerda y anula el presente en la exaltación de un pasado irrecuperable, y una memoria activa, creadora del pasado, que se compromete con el presente como única forma de no ahogar en ese pasado en la sacralización y la idolatría. Una es la memoria militante y otra es la memoria que llaman nostálgica. Y creo que el pueblo judío siempre tuvo una memoria militante, por eso hicimos un santuario de la memoria y por eso no es algo solamente nostálgico. Su historia y memoria, mi historia y memoria, nuestra historia y memoria. Como decía, su historia se transformó en mi historia, en mi historia también y en nuestra historia también. Voy a hablar rápido porque quiero mostrarles quizás algunos fragmentos más del documental, que es lo más importante, por lo menos para mí, que vean. Vamos a quizás empezar a ver, vamos a ver otro fragmento y después continuamos con la presentación. Total, no se nos va a escapar la presentación. Un segundito, ya ponemos el segundo video. Los judíos son como fotografías expuestas en un aparador, todos juntos en distintos tamaños, vivos y muertos, novios y novias, muchachos en su bar mitzvah con bebés. Y hay retratos reconstruidos de viejas fotos amarillentas, y a veces llegan y rompen la vitrina y queman las fotos, y entonces son fotografiados nuevamente, revelados y expuestos una vez más, dolientes y sonrientes. Fragmento del poema Los judíos de Yehuda Amihai. Las fotografías están conformadas por luz y por oscuridad con sus diversos matices. Cada una de ellas, como un prisma, emana distintas tonalidades, intensidades, colores, luces y sombras. Reflejan distintos momentos de la vida. Exhiben lugares interiores y exteriores. Se imprimen en el pasado y en el presente. Momentos de felicidad y tristeza quedan registrados en el papel o en una placa digital hoy en día. Papel y pantalla cumplen la misma función, volver a ver lo que ya fue, una representación del pasado hoy. Encuentros y despedidas, fiestas familiares, paisajes, momentos únicos, irrepetibles y especiales, todo está plasmado allí. Las vemos una y otra vez, las volvemos a mirar para recrear ese tiempo pretérito que ya fue y no volverá. Solo tendremos de él un reflejo revelado. Allí están detenidos en el tiempo quienes se despidieron para nunca más volverse a ver. Aquellos que han partido de este mundo y los que aún estamos vivos. Vemos imágenes nítidas, otras borrosas, algunas en foco y otras desenfocadas. Señalamos con el dedo a tal o cual persona tratando de identificarlo, de volverle a dar una identidad, un nombre, un apellido,
un tiempo y un espacio. Están quienes fueron asesinados en la Shoah, quienes sufrieron una enfermedad incurable. Está uno o una cuando era joven y aquel otro de viejo. Miramos a aquellos niños que han crecido y a aquellos adultos que han envejecido. El paso del tiempo hace lo suyo por más que el retrato lo mantenga jovial. Los vemos como eran o como son. Los observamos con alegría recordando buenos y dulces tiempos. A veces nos brotan las lágrimas de emoción, amargura, dolor y tristeza. Las fotos son herencia y un legado. Son un tesoro con valor sentimental que acompañan la memoria y el recuerdo. Para mis abuelos fue el lugar donde habitó y quedó su familia, amigos de la vida, su niñez, infancia y adolescencia una vez que partieron de Europa. Estos álbumes de fotos fue la forma que tuvieron de conservar a sus seres amados junto a ellos por siempre. Fue la forma que encontraron para poder presentar uno al otro su familia, su pasado, su vida anterior truncada. Fue por medio de imágenes detenidas en el tiempo y relato minucioso en tiempo pretérito. Los álbumes fueron sus hogares natales y sus historias antes del exilio. Guardo y protejo sus álbumes de fotos que fueron sus mundos atesorados. Me convertí en su más fiel custodio. Veo y reveo sus fotos, también la de mis padres en distintos momentos de la vida. Veo mis propias imágenes. Habito en esas fotografías de ellos y en mis propias fotografías. Forman parte de mi ser, me constituyen, me interpelan, me conmueven y me invitan y convocan a contar una historia que son muchas historias a la vez. Si tienen alguna pregunta, comentario, con gusto lo vamos viendo por el chat. Quería decirles que esta es una imagen que sí fue hecha justamente para la película y que decidí empezar, este es el comienzo del documental, con fotos solas, ¿no? Que fotos son mis fotos en particular, de mi familia, pero habrán visto fotos muy parecidas ustedes también en sus familias, con las caras distintas y quizás otros escenarios, pero son iguales. Y que esas fotos terminan conformando un mosaico que después termina siendo proyectado sobre mi espalda, ¿no? En este caso mirándolo. Y de cierta manera ese mosaico de fotos es lo que es mi historia familiar, la vida de la familia. Y tristemente muchas veces esas fotos, cuando se mueren los mayores, que todavía revelaban fotos, yo llegué todavía, por supuesto, a ver fotos blanco y negro, a sacar fotos con máquinas de rollo, al día de hoy se saca con el celular, se sacan con cámaras digitales, se guardan en la computadora, se borran y se pierden. El valor que tienen esas fotos son maravillosas y muchas veces las familias tristemente se deshacen de esas fotos y no saben el valor que tiene para volverlas a ver, el valor que uno puede sacar y toda la información que uno puede sacar de esas fotos. Y esas fotos, siempre digo, aquellos que tienen el privilegio de ser abuelos y abuelas, que se sienten con sus nietos y tienen fotos, y tienen nietos o nietas, y se sienten y les cuenten las historias, porque todavía los abuelos, nuestros abuelos todavía, y ustedes como abuelos seguramente tienen muchas historias para contar. Siguiendo un poco con la presentación que había pensado, bueno, el sueño siempre mío fue llevar a mi abuela a su pueblo, ¿no? Porque sabía que era una de las cosas que ella tenía pendiente en su vida. Ella vivió en lo que era Polonia, entre el año 1912 y que nació, y 1935, y ella pasó los años más felices de su vida allí. Tuvo una infancia feliz, se pudo educar, pudo crecer, y bueno, decidimos hacer el viaje, realizarlo, un viaje un poco extraño de Buenos Aires. Yo fui a Tel Aviv a buscar a mi hermana que vivía en Jerusalén, y de ahí, de Tel Aviv, fuimos hacia Viena y después en un avión a hélice hacia Lvov, que era, que estaba en Ucrania, y siempre veo el tiempo, ¿no? 3 horas 20, ¿no? Si hubiese existido al día en 1938, 39 Israel, qué fácil hubiese sido poder salvar más vidas de los judíos, ¿no? Que son distancias realmente muy, muy cortas que había de manera aérea. A mí me gusta también mucho Mafalda, y este chiste en particular que dice, ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? Todo lo que hay dentro de una historia, ¿no? Y historias que se van perdiendo, pues yo me doy cuenta que parte de la historia que a mí me fue heredada, no le fue heredada quizás a mis primos. El otro día la hija de mi prima tiene que hacer un trabajo en el colegio, y me preguntó a mí los datos, dónde vinieron, de dónde se instalaron, de qué trabajaban,
¿no? Y esa es parte de una historia familiar que hay que preservar. Afilar el lápiz para escribir la historia, ¿no? La historia de estas zonas. Acá vemos un mapa de Galicia, Eretz Galicia, la tierra de Galicia, en Yiddish, y vemos las zonas de donde era Galicia, los mapas, y realmente la historia nuestra de los judíos ashkenazim, de muchos de los judíos ashkenazim, está justamente en toda esa zona de lo que es Galicia, de lo que es al día de hoy Ucrania, y que es el conflicto. Y tristemente, cuando uno sufre por lo que está pasando con es la bobe materna. Acá Graciela me pregunta, y aprovecho para saludarte, Graciela, mandarte un gran abrazo. Es la bobe materna. Sin lugar a dudas, el Edipo con la bobe funciona del lado materno. Mi abuela paterna falleció cuando yo era muy chico, pero mi abuelo no lo llegué a conocer, ¿no? Una de las cosas que a mí me molestó, por ejemplo, les voy a contar, cuando tuve que pedir la visa para Ucrania, era que me pedían una carta para entrar, que alguien me iba a alojar, o una reserva de hotel, y digo, mataron a todos, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo, no? No son fáciles tampoco estos viajes. Bueno, empezamos obviamente con los álbumes de fotos, como les decía, estas piezas que las guardo como grandes tesoros, es la gran herencia que tenemos de la familia, preservar los álbumes. Y les digo, algo que hay que hacer, y es lo que digo, que la memoria no es completa, es anotar siempre quiénes están en la foto. De todo lo que nos podamos acordar, anotemos, por eso queda un legado para las otras generaciones. Después, el tema de entérate de dónde provienes para saber de dónde te diriges, el tema de la genealogía, el árbol genealógico, armar. Medio como que es una enfermedad toda esta búsqueda, porque uno sigue buscando. El tema de Internet para la investigación al día de hoy es maravilloso. Después encontramos un libro. Yo en el año 1994 viajé a Israel por primera vez y me encontré ahí con las amigas de mi abuela de primaria, de jardín de infante, primaria y secundaria, sus compañeras de la escuela. Y ahí llegamos a un libro que es Ner Tamid Iskorle Brody. Casi todas las comunidades, por no decir casi todas las comunidades, tienen un libro de recuerdo de las comunidades, y ahí le compramos ese libro a mi abuela, donde pudimos, está dentro del mapa, bueno, esta es los judíos que había en el pueblo de mi abuela. En el año 2006 nosotros nos encontramos con una sola mujer judía que vivía en Brody, que tenemos el testimonio, no se acordaba mucho, una mujer que estuvo en el gueto de Brody, vivía en Brody, pero se casó con un militar ucraniano. No pudimos develar mucho de la historia, pero para que entendamos los números, cómo quedó realmente la vida judía diezmada en ese lugar. Algo interesante para contar sobre este mapa es que el primer día llegamos, cuando llegué a Lvov íbamos a tener un traductor que conseguí, después voy a ir leyendo los chats, y el traductor nos falló, y mi hermana me dice, ¿qué hacemos? Y le digo, no, vamos igual a Brody, no vamos a estar acá, no entenderemos mucho, pero algo haremos. Llegamos al hotel, y obviamente nadie hablaba inglés, por supuesto nadie español tampoco, y en realidad empiezan a gritar María, María. Decíamos, bueno, algo va a aparecer. No apareció la Virgen María, pero apareció una María que hablaba inglés, y esta señora nos dice que nos va a ayudar gustosamente, que ella se dedica justamente a realizar viajes de Estados Unidos hacia toda la zona de Galicia, con gente de Estados Unidos. Bueno, le preguntamos, ¿cuánto nos vas a cobrar? Me dice, no, chicos, vos sos un estudiante, le decía a mi hermana Israel, que está en Israel, y vos sos argentino, yo trabajo con multimillonarios. No les voy a cobrar nada, les voy a presentar al director del museo, que los va a llevar a recorrer los lugares históricos. Este hombre nos cobró el primer día $50, y el segundo día me dice, me da vergüenza devolverles la plata, pero el segundo día yo no les quiero cobrar porque ustedes se me están enseñando más de lo que yo les puedo dar. Porque era caminar, decía que caminar conmigo era como caminar con un judío de 1935, porque yo las calles las sabía en polaco, ¿no? Llegaba y le decía, esta es ulica Zlota, esta es la calle Zlota, y me decía, sí, les decía todas las calles en polaco. Fuimos al cementerio, le digo, estamos yendo por Lechniowska, me dice, no, esa tiene muchos pozos, vamos a volver por ahí, ¿no? Y era muy interesante porque mi abuela tenía tanta memoria que se acordaba toda la gente que vivía en la cuadra, que había un hotel en Diagonal, a quién le compraba la tela para el uniforme, y todos estos datos que fuimos aportando, para mí era importante, porque muchas veces, y voy a dar el nombre, el señor Porter que le vendía la tela para hacer el uniforme en el Rinek, que era como en el mercado, quizás esa familia no tiene quien los recuerde ese nombre. ¿Y por qué es importante que aparezca el nombre? Porque si no, quedan en el olvido. Este chico, el hijo, era de Ashomer Atzair, hizo aliyá y murió joven, y quizás no tuvo descendencia, o casi seguro no tuvo descendencia. Entonces una familia más
que se pierde el nombre. Algo interesante, cuando uno investiga con la lupa, también empieza a entender distintas cosas. Esta es una invitación para un Brit Milá, que no dice el nombre de quién es, pero sí dice la fecha. Recién hace poco me di cuenta que cuando estuve ahí en el BOF, no me di cuenta que aparecía una dirección, que podría haber ido a ver qué era esta dirección, la calle Boschna 636, que puede ser un templo, puede ser un salón, que también me podría haber dado otro dato, pero está escrita en alemán, no en polaco. ¿Por qué? Porque justamente en 1914 era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y los judíos de las grandes ciudades hablaban alemán como lengua materna. Si hubiese sido en Brody el Brit Milá, seguramente la invitación está en yiddish, ¿está? Porque mi abuelo, las tumbas de mis abuelos que mostré al principio estaban escritas en ibrit, por supuesto, pero estaban escritos los nombres digamos, en alfabeto, estaba escrito en polaco en realidad. Y las tumbas todas de Brody estaban escritas en yiddish y en hebreo. Fotos, uno empieza a encontrar fotos del gueto de Brody. Mi abuela tenía la costumbre de mirar todas las películas de la Shoah y yo le preguntaba, ¿por qué mirás? Si sufriste, ponés a llorar, y me dice, yo quiero ver si veo alguno de los míos, ¿no? Esto de ver y también de buscar y rebuscar. En el avión yo al Lebov vi a alguien parecido a mi abuelo y mencionaba los apellidos a mi hermana a propósito para ver si reaccionaba, ¿no? Porque tenemos un gran problema, que tenemos un vacío de la historia. Acá en la Argentina tenemos la historia de los desaparecidos y para nosotros los 6 millones de judíos exterminados en la Shoah también son desaparecidos. Yo no sé dónde está mi bisabuelo enterrado, no sé lo que pasó con él. Y como muchos, no sabemos tampoco qué pasaron con los nuestros. Y esta imagen es una imagen bastante difícil. ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, yo decidí hacer un documental que pensé que con eso iba a terminar. Decía, era hacer terapia, escribir un libro o un documental, y me di cuenta que con ninguna cosa hubiese funcionado. Creo que tengo que volver a empezar terapia ahora para hacer todo esto, porque después de que uno hace el documental se da cuenta, bueno, hay que hacer un tráiler, porque todos te piden un tráiler, y no, tiene que estar subtitulado al español porque la gente no puede leer. Y después en otro idioma, y bueno, por suerte va a ser traducido al polaco por la Embajada de Polonia, y va a estar en el Museo Polín como testimonio, porque buscaba mucho el testimonio de entreguerras, y mi abuela en este sentido es un testimonio un poquito raro, porque como decía, tiene una identidad polaca muy marcada, no tiene un odio hacia Polonia. Bueno, ella tuvo la suerte de estar en una familia de clase media acomodada, pudo realizar sus estudios en un colegio secundario privado, terminar el título de abiturient, que era un título que le permitía entrar en cualquier universidad en Europa y también le permitía entrar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que postuló, y su padre no la dejó ir a ver, no la dejó entrar en realidad porque tenía los hermanos ya en América. Vamos a ver un fragmento más, vamos a llegar, espero, a ver dos, 3 fragmentos más. Se llama Entérate de dónde procedes y hacia dónde te diriges. Acá vamos a escuchar algo especial que en algunas presentaciones presenciales pensé que me iban a matar, que es el himno polaco, cantado por mi abuela, y le voy a pedir que presten atención a la letra, la traducción, que también es interesante. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca moc wydała, mocą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Entérate de dónde procedes y hacia dónde te diriges. Pirkei Avot, Tratado de Principios, capítulo 3, versículo 1. Un abuelo y una abuela polacos por el lado de mi mamá. Un abuelo rumano y una abuela argentina por el lado de mi papá. Una bisabuela muerta en 1920 enterrada en Brody. Y un bisabuelo asesinado en la Shoah sin tumba fueron los padres de la Baba Esther. 2 bisabuelos muertos enterrados en Lvov fueron los padres del Zei de Dunie. 4 bisabuelos enterrados en el cementerio israelita de Liniers fueron los padres de la abuela Berta y el abuelo José. En esta bolsa guardo el árbol genealógico de mi línea materna que hice con mi abuela, la Baba Esther, tanto de su familia como la de mi abuelo Dunie, que pude reconstruir en parte con ella gracias a su prodigiosa memoria. Este fue el primer intento de sistematizar algo de toda la información familiar que fui recibiendo luego de haber escuchado desde chiquito miles de relatos acerca de su niñez y adolescencia en Brody. Saber quiénes nos antecedieron
y tenerlos por escrito da cierta tranquilidad frente a un posible olvido. Primero desprolijo, con virome y papel, con tachaduras y letras corregidas. Luego, un poco más prolijo en la computadora, se fueron desplegando y organizando las ramas del árbol. Soy el primer hijo, el primer sobrino y el primer nieto. Me llamo Enrique como el papá de mi mamá, el esposo de mi baba Esther. Él falleció unos años antes de mi nacimiento. Mi segundo nombre, Manuel, es por un abuelo de mi papá. Fui el primero hijo, el primer sobrino, el primer nieto. El primero en volver a aquellas tierras del origen en Europa. El primero en llegar al Buffy Brody. El primero en viajar 100 años al pasado hoy. No conocí al Zey de Núñez sino por medio de relatos. Un buen hombre con espíritu viajero y mucho sentido del humor. Hasta que estalló la guerra en Europa, viajó una y otra vez al Buff para visitar a su familia. La historia es un gran rompecabezas. A veces faltan piezas y no podemos reconstruirlo. Otras veces ocurre que teniendo ciertas piezas y otras faltantes, podemos tener una idea bastante clara de qué se trata la imagen a conformar. Pero hay otras veces que las piezas se encajan unas con otras, como pasó en este caso, y esto causa una gran alegría. A Duñe le gustaba mucho la fotografía y coleccionar estampillas. Revisando entre sus álbumes encontré una foto especial de un barco, y debajo de ella escrito por él el número 1935. 1935 es el año que mi abuela viajó desde Europa hacia América. Un barco fue fotografiado por mi abuelo. No puedo precisar si es en el puerto de Gdansk, donde tomaron el primer barco, o en el puerto de Chesburgo, donde tomaron el barco Liparí para viajar hasta América, tal como me contó muchas veces mi abuela. En la contratapa del pasaporte de mi abuela encontré el sello con el nombre del barco Liparí, con el número romano 3, que significa la clase, y el número 21, que era seguramente el orden en la lista de viajeros. Ahora veremos por qué es tan importante esta foto, el año y el barco. Ambos estuvieron allí, en esos mismos puertos, en ese mismo instante, y aquí empieza una maravillosa historia. A pedido de mis nietos, cómo conocí al rey de ellos, les voy a contar, porque es una casualidad en la vida. Yo vine en el mismo viaje con mi marido. Él se fue a Buenos Aires y yo me quedé en Montevideo con mis hermanos. Después de 3 años de mi estadía en Montevideo, vine a visitar a una prima mía a Buenos Aires y por casualidad encontré al que después era mi esposo y el rey de mis nietos, pobre fallecido ya. Y como nos conocimos, porque nuestro viaje en el barco duró 1 mes, se conoce la gente. Entonces nos llevó más que 1 mes y él me dijo, ¿querés casarte conmigo? Y yo, pensando, dije, mejor lo conocido lo que por conocer. Y así el 28 de agosto de 1938 nos casamos. De ese matrimonio tuve 2 hijas y 4 nietos. Yo también me río, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? En realidad mi abuela era tan sincera que me contó que se casó porque había que casarse, que el amor de su vida lo había dejado en Europa, en Brody, se llamaba Shmili Koch, y le pregunto a mi abuela, ¿por qué no le dijiste a él que lo amabas y que venga con vos a América? Me dice, él tendría que saber lo que tenía que hacer, ¿no? Que era muy orgullosa mi abuela en ese sentido. Pudimos ver el himno polaco que cantaba mi abuela en realidad y que, como dije, tuve la suerte de grabarlo. Se ve que ya de chico tenía una enfermedad que no me daba cuenta cuál era, que era documentar
grabé que me cante el himno polaco, que me cuente la historia de cómo conoció a su marido, que eran los relatos que nosotros escuchábamos. También lo tengo en el mismo relato en polaco y también en yiddish. Le pedí que lo haga también para dejar un registro también de las lenguas que se hablaban, ¿no? Mi abuela, bueno, hablaba por supuesto yiddish en su casa, polaco, estudió latín, hablaba ucraniano, hablaba alemán, también un poquito de ruso, que tenía que ver con los lenguajes que hablaban, que hablaban los judíos, pero también con toda la cultura de los judíos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Quería mostrar algunas documentales más. Tenemos 1 hora más o menos para compartir algún fragmento más. Sobre en particular, bueno, decirles que contar un poco la historia. Mi papá siempre me decía, bueno, vos tenés a tus bisabuelos en Liniers y te fuiste hasta Ucrania a buscar a los otros. Y realmente hasta el año pasado fue la primera vez que visité la tumba de mis bisabuelos acá en el cementerio de Liniers, ¿no? Que está muy cerca, a menos de media hora de mi casa, pero en realidad cuando uno tiene la tranquilidad que las cosas están, uno se queda tranquilo. El problema es ir a buscar lo que no está, ¿no? Mi sueño era poder encontrar las tumbas de mis bisabuelos en Lvov, que no encontré, y demás. Después voy a leer un poco algunos comentarios por si hay alguna pregunta y respuesta que vamos a interactuar. Paso entonces ahora este fragmento que de cierta manera también tenía que ser incluido porque es parte de la historia familiar, si bien es la parte que más interrogantes tenemos, porque no sabemos justamente qué pasó con muchos de ellos en la Shoah. Sí sabemos que fueron asesinados. Después voy a contar un poquito más acerca del papá de mi abuela y lo que suponemos que pasó. Se llama Es Brent, está ardiendo. Es brennt, es brennt. Es brennt, Brüderlach, es brennt. Oi, unser arm Städel Nebuch brennt. Beise binden mit Fragosen, Reisen brechen und zu blosen. Starker noch die wilde Flammen, als schon brennt. Und ihr steht und kickt so sich mit verleihter Hand. Und ihr steht und kickt so sich unsere Städte brennt. Es brennt, Brüderlach, es brennt. Es kann Cholile kommen der Moment. Das ganze Städel mit uns zusammen soll aber kein Asch in Flammen bleiben, wenn die noch a Schlacht schwarze Puste Wand. Und ihr steht und kickt so sich mit verleihter Hand. Und ihr steht und kickt so sich unsere Städte brennt. Es brennt, Brüderlach, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewöhnt.
Oib du Städtli sei Feier, nimm die Keilim, lösch dein Feier, lösch mit euer eigen Blut, weißt du's ihr nur kenn. Und ihr steht und kickt, da soll sich mit verleiten könnt. Und ihr steht und kickt, da soll sich unser Städtel brennt. Es brennt! Es brennt! Es brennt! Bueno, este es, por supuesto, también parte del documental que fue producido para que no es de archivo, pero tiene algo de archivo también. Uno tiene que entender que no cuenta toda la historia cuando cuenta tampoco. Por ejemplo, no sé si han visto los dibujos, que son bastante fuertes. Los dibujos los hizo un primo de mi abuelo que vivió en Israel, a quien no conocí, pero tuve la suerte de conocer a su hija. Este señor era artista plástico, perdió a su primera mujer en la Shoah con sus 2 hijos que fueron asesinados, y pintó estos cuadros sobre la Shoah. De hecho, habrán visto que hay una calavera que está con las 2 manos nazis tendiendo sobre 2 niños. Eso dibujó él, retrató con la arena, la tierra del bosque donde fueron asesinados sus hijos, la imagen de lo que fue cuando lo atraparon a sus hijos, ¿no? Y me parecía interesante justamente rescatar esto. Podría haber usado otros materiales, pero rescatar esta parte también familiar de este cuadro. De hecho, tuvo otros, ¿cómo se llama? Otros hijos. Tenía un hijo que se llama Zeev, y esta señora se llama Zeva, en homenaje justamente y recuerdo a su hijo anterior. Pero también a mí me impactó mucho la sistematización de los nombres, ¿no? Yo tenía los nombres y quienes habían fallecido en la Shoah, encontré algunos otros gracias a Yad Vashem. El documental lo traduje al hebreo y ya está en Yad Vashem, está en hebreo y en español, que también era importante que se pueda consultar, porque era la vida, va a narrar más la vida de la entreguerra. Y cuando vi a todos los nombres juntos me di cuenta realmente de lo que pasó dentro de una familia, simplemente la cantidad de gente que fue asesinada en la Shoah, y como dije antes, no sabemos de su destino. Vamos a ver el último fragmento y después un poco interactuar en base a lo que fueron escribiendo, y contar algunas historias quizás más actuales de, como hablábamos, que la historia no está solamente del pasado. Esta es la parte final que se llama Los judíos. Los judíos son como fotografías. Los judíos son como fotografías expuestas en un escaparate, todos juntos en distintas alturas, vivos y muertos, novios y novias, jóvenes de bar mitzvah con bebés. Y hay fotografías reconstruidas de viejos retratos amarillentos, y a veces vienen y rompen la vitrina y queman las fotos. Entonces se empieza a fotografiar y revelar de nuevo, y a representarles doloridos y sonrientes. Rembrandt los pintó con turbantes turcos, bellos como el oro viejo. Chagall los pintó volando por el aire, y yo los pinto como mi padre y mi madre. Los judíos son la guardia eterna de un bosque de árboles plantados tan juntos que ni siquiera los muertos pueden tumbarse. Se mantienen apoyados sobre los vivos y no hay quien los distinga. Solo el fuego, que quemará a los muertos más deprisa. ¿Y qué hay de Dios? Dios permanece como el perfume de una bella mujer que pasa de largo y a la que nadie ve, pero su perfume permanece. Clases de perfumes, creador de clases de perfume. Un judío recuerda la Sukkah de la casa de su abuelo, y la Sukkah recuerda a su vez la marcha por el desierto, que recuerda la gracia de la juventud y las tablas de la alianza, y el oro del becerro de oro, y la sed y el hambre que recuerdan a Egipto. ¿Y qué hay de Dios? Según el acuerdo de la expulsión del paraíso y del templo, Dios ve a sus hijos solo una vez al año, en Yom Kippur. Los judíos no son un pueblo histórico, ni siquiera un pueblo arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con ruinas,
derrumbes, estrato y lava ardiente. Hay que medir su historia con otro metro. Los judíos están pulidos con sufrimiento y abrillantados con tormentos, como guijarros en la playa. Se distingue a los judíos solo cuando mueren, como se distingue a los guijarros del resto de las piedras. Cuando una mano fuerte los arroja, saltan 2 o 3 veces sobre la superficie del agua antes de hundirse. Hace tiempo me encontré con una guapa mujer cuyo abuelo me circuncidó mucho antes de que ella naciera. Le dije: tú no me conoces y yo no te conozco, pero somos el pueblo judío. Tu abuelo está muerto y yo circuncidado, y tú eres la guapa nieta de pelo dorado. Somos el pueblo judío. ¿Y qué hay de Dios? Antes cantábamos: no existe Dios como el nuestro. Ahora cantamos: nuestro Dios no existe, pero cantamos, todavía cantamos. Los judíos de Yehuda Amichai. Perdón que no pongo hasta el final los agradecimientos y demás, era solamente dejar hasta ahí hablar un poquito. Bueno, si les parece, bueno, terminé también con la misma poesía que empecé, pero completando, la de Yehuda Amichai, que en realidad empezó hablando de las fotografías, pero terminamos hablando de lo que es el pueblo judío en general y cómo estamos unidos al pueblo judío en general y lo que antes yo miraba como el pasado, porque estaba mirando en realidad de frente, dando la espalda al público, entre comillas, al día de hoy miraba para adelante, para el futuro, y que el futuro tiene que ver con la transmisión, por eso dejé las dedicatorias al final a mis sobrinos, que son el futuro, ¿no? Cómo nosotros vamos transmitiendo las historias al futuro. Ahí habrán visto que una de las dedicatorias también interesantes es el grupo de Brody, que está en Israel, a un grupo que vieron ahí de Zoom, un grupo muy especial. Yo me enteré que existía por la hija de una hermana, de una amiga de mi abuela. Es un grupo de descendientes de Brody que tenían antes una asociación formal, que se ven que en su momento ayudaban a los sobrevivientes de la Shoah de la región y del pueblo de mi abuela y alrededores, a los sobrevivientes de la Shoah económicamente también, porque han juntado unos dineros, y también los ayudaban, por supuesto, espiritualmente. Y una vez al año, ahí había 3 monumentos de recordación, uno que está en Yad Vashem, otro que está en Rehovot, en un cementerio, y otro que estaba en Brody. Una vez al año realizaban una ceremonia en el cementerio, iban al cementerio y ese mismo día se reunían en una casa a conversar. Esto es en el mes de junio. Ellos lo hacen cuando fue ya digamos, la liquidación total de los judíos de Brody. Yo una vez viajé en agosto y le pedí por favor que lo hagan en agosto, que yo iba y quería participar, y por supuesto, como son los israelíes de duros, me dijeron no, nosotros lo hacemos en junio. Bueno, el destino hizo que exista la pandemia, y como efecto colateral de la pandemia se empezaron a debatir en el grupo: bueno, este año no lo vamos a hacer porque no va a ir nadie al cementerio. Y yo propuse hacerlo por Zoom, así podemos estar todos los que estamos en el exterior. Y bueno, ya hace 3 años que venimos haciendo este acto de recordación por Zoom, en conjunto, donde cada uno año a año recuerda también, recordamos a nuestros seres queridos, la historia y demás.
y que seguimos unidos. Quiero pasar, y voy a terminar contando una anécdota de este grupo, hablando también un poquito de cómo la historia se repite y qué dilemas tenemos. Yo no sé, Simón, si querés leer vos o que lea yo un poquito las preguntas y comentarios. Vos me dirás, Simón. No, léelas vos, las que te parece, y anda contestándolas. Si bueno, agradezco a Federico el halago, los halagos y las felicitaciones, las agradezco de corazón. Acá ya había contestado a Graciela que estoy contando la historia de la bobe materna. Bueno, gracias Carmen Rosenblatt también desde Avigdor, que muy querida y gran luchadora también, no solo por la memoria, por el pasado de la colonización judía argentina, sino también por el presente de su comunidad. Por favor, ¿puedes poner nuevamente? No entendía el mapa. Ahora después pongo el mapa, cualquier cosa de Galicia. Bueno, buenas noches. Quisiera saber si actualmente existe o persiste el antisemitismo de los polacos hacia los judíos. Gracias. Bueno, Polonia es un tema complicado, ¿no? Yo siempre digo, y tuve la oportunidad de charlar con la embajadora de Polonia, a quien le digo, no te voy a preguntar qué hicieron tus abuelos en la época de la Shoah para evitar inconvenientes. Creo que nosotros tenemos, o por lo menos yo simplifico en tres situaciones. Tuvimos quienes salvaron la vida de los judíos, quienes fueron indiferentes y quienes colaboraron. Quienes salvaron nos dan a entender que algo se podía hacer. Quienes fueron indiferentes por temor o por distintas razones también es entendible, pero a quienes colaboraron no los podemos perdonar. Al día de hoy yo creo que existen esos tres grupos también en Polonia. Gente que es indiferente. Polonia también tiene como excusa que fue conquistada. Nosotros fuimos conquistados, también somos víctimas. Justo al día de hoy hay algunos temas políticos también, creo que con Israel han fijado una cantidad limitada de reclamos que se puede hacer por las viviendas. En realidad, si bien mi abuela nació en Polonia y se sentía polaca, yo fui de Ucrania y también persiste el antisemitismo también en Ucrania, digamos. Nosotros en Brody, como decía, había una judía, en ese día hubieron 3 judíos y ya había esvásticas. Vimos que escribieron esvásticas en lugares donde no había, como dándonos la bienvenida a mi hermana y a mí, que por supuesto se notaba muchísimo que éramos judíos porque abrimos la bandera de Israel en el cementerio, al lado del templo, prendimos una vela en homenaje por la familia. El antisemitismo sí persiste, no creo que todos los polacos sean antisemitas, no creo que todos los ucranianos sean antisemitas y no creo que sean todos los rusos antisemitas. Yo tengo gente que dice, bueno, yo no iría a Polonia o no iría a Alemania. En realidad los judíos casi no podríamos ir a ningún lugar del mundo, porque la verdad el mundo se cerró frente a la puerta de la Shoah. Bueno, agradezco al querido Sergio Garfinkel de Rosario también el comentario, a Graciela también. Para febrero al próximo Festival de Cine Judío de Punta del Este espero estar, para mí es un placer. Me parece que son las excusas para poder justamente contar la historia. El documental dura 1 hora 49, realmente hice una locura, pero me parecía importante también tomarnos los tiempos, porque la historia también lleva tiempo, el relato de mi abuela también llevó tiempo, y no es algo que se hace inmediato. Gracias por el momento. ¿Cómo podría tener el himno? Ahora, Ana, ahí te dejé mi celular en privado también, que me preguntaste algo también de la familia. En Polonia se mantiene el antisemitismo. Mira, el antisemitismo cada uno te va a decir que el otro era más antisemita, ¿no? Mi abuela, yo le pregunté cuándo ella sintió miedo. Mi abuela tiene una memoria, pero como dije, fascinante. Me dice, yo sentí miedo un día que me estrené un tapado. Y le digo, ¿cómo era el tapado? Y el tapado tenía 2 vivos en la manga y 4 botones. Veo la foto del tapado que tiene junto a su hermano Moishe, y digo, ¿este es el tapado? Sí. Dice, yo estaba sentada en el escalón en mi casa, 2 escalones. Mi abuela vivía a 3 kilómetros de la frontera con Ucrania y hubieron tiros. ¿Qué pasó? Un judío fue a cobrar una deuda y lo mataron. Entonces, para mi abuela, los polacos no eran los más antisemitas, los ucranianos eran los más antisemitas, ¿no? Pero también podemos ver ejemplos como Jedwabne, donde los nazis mismos, un pueblo en Polonia, hay un libro que se llama Vecinos, donde asesinaron, acá me da vergüenza hablar delante de Graciela, que sabe tanto de Shoah, pero bueno, cualquier cosa me corregís, Graciela, donde los nazis mismos se quedaron espeluznados de que los polacos mataron a sus vecinos, los pusieron a todos en el templo, prendieron fuego y dijeron, no, nosotros no matamos a todos porque necesitamos que nos arregle el zapato, que nos arregle la ropa, ¿no? Entender que creo que el odio visceral en muchos casos generó odio a los judíos en todos lados, y en todos lados hay antisemitas, pero también tenemos
grandes héroes que han salvado la vida de los judíos y han ayudado, no solo no delatando, algunos hasta poniendo en riesgo su vida, y creo que eso es lo que tenemos que recordar nosotros. Los árboles genealógicos, si querés, después dejo un mail, está la Asociación de Genealogía Judía que te puede ayudar para hacer árboles genealógicos, ayudar un poco. Bueno, gracias, Ethel, relatado, bueno, emoción, nostalgia, mucha importancia, muestra las fotografías, correspondencia, documentos. Por supuesto, creo que hay que guardar bastantes cosas. Bueno, muchísimas gracias, Lucy, también. Hilda, gracias. Gracias. Bueno, Beatriz también. Quiero ver si hay alguna pregunta. Susana, mucha emoción. Muchísimas gracias. Susi, extraordinaria recopilación. Después yo voy a leer todo tranquilo. A ver, el esfuerzo tiene por mi hija que tiene deseos de investigación y recopilación de nuestra familia. Bueno, mi familia también era oriunda de los Greenberg de Rumania, un parecido complicado. Bueno, es difícil también rastrear. Por ejemplo, el Bob, que acá Víctor Sporn dice, para mi familia era Lemberg, correcto, porque era el periodo alemán. Yo estuve ahí cuando fui a Sute, el pueblo de mi padre, debe ser muy cerca de Brody. Sí, la verdad estaban todos muy cerca, gracias. Ana también, quiero ver si hay algún comentario. Sí, yo tengo relación también con los Groscop uruguayos, son Rosa, por supuesto, ahí pasé, tengo primos en Uruguay, porque la mitad de la familia de mi abuela se fue a Uruguay, de hecho mi abuela fue también a Uruguay. Y algo que quería contar, bueno, ahí Rebeca, el tema de la investigación no es fácil. Por ejemplo, con Ucrania quise buscar algunas cosas y solamente se puede escribir al museo en Word y en ucraniano. Y uno recibe la respuesta en ucraniano, pero no la recibe en Word, la recibe en un PDF, o sea que no lo podemos poner ni en un traductor de Google. Es increíble realmente cómo la historia se esconde, o no, por lo menos no se facilita todo esto. Y como ya estamos cerca del cierre, quería contarles una anécdota que la verdad es un tema, hablando del antisemitismo y todo, cómo la historia vuelve, ¿no? El director del Museo de Brody está en contacto con alguna gente del grupo, no se puso en contacto conmigo, se puso en contacto con quien es el presidente, perdón, ahí apago el celular, que me están, saco nada más la foto para que no me gusta prometer algo y después no dar acá. Quería decir que se comunicó el director del Museo de Brody pidiendo al grupo de Brody si nosotros podíamos donar plata para comprar elementos médicos para la gente de Brody, de la ciudad de Brody. Y el presidente de la asociación, por lo menos el muchacho que se ocupa, no sé si un muchacho, ¿no? Yerid, se llama Yeriv, lo propuso al grupo y se armó un gran debate en el grupo, porque quedaba algo de plata que usaban esta asociación, como decía, para ayudar a los sobrevivientes de la Shoah, pero también alquilaban un salón para hacer este acto recordatorio, y al día de hoy ya esa plata no es necesaria, y como dijo él, si esa plata es necesaria, la podemos volver a juntar sin ningún problema. ¿Qué hacer si le damos la plata o no le damos la plata a estos ucranianos, ¿no? Entonces el gran tema ahí era el debate si sí o si no dar. Y bueno, había mucha gente que decía, no tenemos que dar, ellos fueron los asesinos, o sus familiares fueron asesinos o cómplices de la matanza de los nuestros. Sobre todo los israelíes eran más la línea dura, los que estaban en Estados Unidos decían, no, en realidad les tenemos que dar, tenemos que demostrar que nosotros somos mejores que ellos. También cuando nosotros vayamos a Brody nos van a tratar diferente. De hecho, el templo que están viendo acá atrás, que es el templo de Brody en mi fondo, es un templo que se está por demoler, se está por derrumbar un poco el techo y algunas cosas, y la municipalidad se comprometió a arreglarlo. Creo que en esta situación no lo van a poder hacer, pero también es una forma de mostrarles a ellos que nos importan y demás. Y bueno, a mí se me ocurrió, escuché en una actividad que hicimos una historia que yo conocía, un retrato de 4 movimientos juveniles, de Hashomer Hatzair, Anor Hatzioni, Betar y Bnei Akiva, que eran sobrevivientes de la Shoah. Gracias, Jaime, que debe ser pariente de Mariela Marek, que conozco también de esa zona de Rivera. Y bueno, ahí en realidad se decidieron sacar una foto, eran chicos que fueron huérfanos y fallecieron en la Shoah, estaban con sus madrijim, y la madrijá de Bnei Akiva encontró un cartel que decía Beavta le rea jakamoja, amarás al prójimo como a ti mismo. Y se sacaron ese cartel y empezaron a debatir después. Un muchacho chico que era del Betar, que estaba en la foto abajo,
sentado del lado derecho mirando de frente, le preguntó, su hermano era Madrid también, si hay que amar a todos, si realmente hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y los madrigims le dijeron, sí, amemos al prójimo, tenés que amar al prójimo como a ti mismo. Y dice, pero tenemos que amar también a aquel que odió a nuestro pueblo, que asesinó a nuestro pueblo, que mató a nuestro pueblo, que diezmó a nuestro pueblo. Y los madrigims dijeron, amarás al prójimo como a ti mismo. Y después le pregunta más fuerte aún, tenemos que amar también a quienes asesinaron a mis papás, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito, a mis tíos, a mis familiares, a mis amigos. Y los madrigims dijeron, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo mandé este relato y enseguida todos dijeron, tenemos que donar la plata. ¿No? No dije que quería donar la plata o no donar la plata. Creo que la victoria que podemos tener nosotros es que pese al dolor y al sufrimiento, no pudieron trastocar nuestros valores. Y el amor al prójimo como a nosotros mismos o a salvar la vida de otra persona siguen siendo valores importantes para nosotros, también para nuestros enemigos, ¿no? Y creo que esto es lo que permitió seguir viviendo normalmente como un pueblo, no quedarnos en la idea de la venganza y el asesinato y la muerte, sino justamente en la vida y seguir firme a nuestros valores. Y creo que gracias a esos madrigim, esos hanijim pudieron quizás rearmar sus vidas de una manera diferente, con un sentido positivo de la vida, donde la venganza, donde la tristeza, por supuesto, sigue estando, porque uno convive con la tristeza, convivimos nosotros con la tristeza, siendo nietos, bisnietos y familiares, pero creo que justamente es lo que nos permitió vivir o volver a cierta normalidad como pueblo y seguir siendo un pueblo que hace de la memoria un culto y que hace de la memoria un compromiso con el pasado, en el presente y también pensando en un futuro, para que muchas cosas del pasado no se repitan, las cosas malas, pero para que las cosas buenas del pasado también sean tenidas en cuenta, que también es la idea un poco de este documental. Es un poco un resumen en una hora de un trabajo que mostré solamente parte y demás. Así que bueno, les agradezco a todos y todas por estar, realmente un placer compartir. Cuando se estrene voy a tratar de difundirlo lo máximo posible. Ahí Sergio me comentó de Rosario, sí Sergio, con gusto, para mí, para todas las comunidades está abierta, justo lo presenté a un festival de Rosario, porque para mí es importante también abrirlo por fuera del núcleo de la comunidad judía. Si no entra en el festival de Rosario, con gusto vamos a darlo a las comunidades, y si entra también podemos ir en otra oportunidad. ¿Tá? Así que bueno, dejo yo la palabra, Simón, te paso a vos la palabra entonces para que cierres. Enrique, menudo documental, menudo recuerdo, menudo testimonio. La verdad, Cola Cabot, te felicito porque la verdad que es un ejemplo que todos tendríamos que tomar, porque como vos bien dijiste, el pueblo judío no olvida. Y como no olvidamos, tenemos que mantener vivo el recuerdo de nuestros antepasados. Y hablando de eso, si vos me permitís, quiero anunciarle a todos nuestros amigos la actividad de la próxima semana, que justamente es una entrevista con Ricky Megiddo, que es un cineasta americano, que nos va a hablar de su documental que presentó De Ucrania a Basavilbaso, entre las raíces y el presente. Va a ser una entrevista que va a llevar a cabo la señora Marta Wolf, junto con el director Ricky Megiddo, y vamos a mostrar el documental de él, que dura 25 minutos. Así que están todos invitados para el próximo miércoles 19 horas, como siempre. Enrique, en nombre de Amigos por Israel, amigo nuestro, colaborador nuestro, muchísimas gracias. Gracias te felicito a ustedes. Y realmente seguí en este camino que realmente sos un orgullo para todos nosotros. Muchísimas gracias y seguiremos haciendo cosas interesantes, también como vos, Simón, de difundir la cultura judía. Así es, Enrique. Shabbat Shalom para todos, que tengan un Shabbat de descanso y nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias para todos que nos acompañaron. Gracias.